Bueno, y aquí estamos, y lamentablemente tengo que decirles que a partir de un criterio metodológico complejo, que a nosotros los de a pie, los del común, se nos hace difícil de poder abordar, Mar del Plata quedaría en fase 4. ¿Por qué? Bueno, porque hay una persona que trabaja en un centro ginecológico que ha dado positivo en coronavirus, COVID-19, la persona ya está aislada. Hay otros dos casos, uno de un integrante de un grupo de personas que vienen para trabajar en tareas de la pesca, que son personal numerario efectivo de una de las empresas de Mar del Plata. Esas personas cuando llegan van a un hotel, se hace el aislamiento, se hace el chequeo. Una de esas personas que son identificadas periodísticamente como pescadores, en realidad son integrantes de barcos pesqueros, no necesariamente son pescadores, dio positivo y está aislado. El resto de sus compañeros no dio positivo, ¿sí? Uno de, creo que son 26 en total. A ver, Mar del Plata no va a pasar a la fase 5 porque esta persona que trabaja en un centro ginecológico de la ciudad se considera caso autóctono, así como también, de un modo muy llamativo, se considera caso autóctono a una persona que regresó de Perú, un argentino marplatense que estaba en Perú y volvió a nuestro país, Perú, que tiene una de las situaciones más complicadas del continente, aunque aquí en realidad mucho de Perú no se habla, más bien se habla de Brasil, se habla de Chile, pero Perú tiene una situación realmente complicada. Entre otras cuestiones, tienen situaciones complicadas una nación como Perú y también una nación como Brasil, porque sus sistemas de salud son muy precarios, porque sus esquemas de habitabilidad de la mayor parte del sector de la población sumergida es muy precario. Esto es, obviamente y objetivamente, una pésima noticia para enormes sectores de la ciudad de Mar del Plata que venían contando, como los presos, los días que faltaban para la liberación y que Mar del Plata pase a zona 5. Con respecto de lo ocurrido en el día de ayer, donde desde más o menos esta hora de la mañana estaban todos los móviles de los medios metropolitanos de televisión en la Puerta de Olivos, hablando y especulando y diciendo y contando y chequeando y corriendo, y uno que dice y el otro que te cuenta, y todos miran los celulares y todos tienen su fuente y todos tienen llegada a alguien que forma parte o del gobierno de Kicillof o del gobierno de Rodríguez Larreta o del gobierno de la Presidencia de la Nación, durante todo un día, para al final del día decir, bueno, no se hace el anuncio hoy. ¿Por qué no se hace el anuncio hoy? Y no, porque la cuestión es política. ¿Y cómo la cuestión es política? Si estamos en un evento sanitario, sí, pero todo es política. El día que Alberto Fernández y su ministro Ginés González García, después de haber dicho, no nos preocupa el coronavirus porque ocurre en China, no nos interesa el coronavirus, nosotros somos nacionales y populares, estamos preocupados por el dengue. ¿Alguien escucha hablar del dengue? ¿De qué cantidad de personas afectadas por dengue? ¿De qué medidas hay que tomar en prevención de la cuestión de la expansión del mosquito que transmite el dengue? Pasó a ser una cuestión secundaria, olvidada, terminada, tirada, arrojada, que no cuenta. ¿Por qué cuenta? Lo que cuenta, bueno, porque se instaló la idea de que en Argentina podía generarse una situación al igual que la de Italia, ni siquiera la de China, la de Italia. Los argentinos entraron en pánico y entró en pánico nuestra dirigencia a partir de allí, pero después comenzaron a funcionar, digamos, ciertos resortes que están en el ADN. ¿Cómo reacciona un fascista? Con actos de fascista. La conculcación de los derechos de los ciudadanos a circular, la violación permanente y sistemática de la Constitución Nacional, las acciones de carácter concreto de represión que se llevaron adelante, muy en particular en el primer tramo, que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de vehículos secuestrados, con la cantidad de causas penales abiertas, con las permanentes presiones al respecto de que cualquiera que estaba circulando era un potencial criminal que venía diseminando COVID-19. Faltan las explicaciones científicas, falta explicar por qué, por ejemplo, en toda esta zona de la República Argentina no hay circulación del coronavirus. Falta explicar el porqué del bajo nivel de contagio. El nivel de contagio en Argentina es muy bajo. Falta que alguien se ponga a trabajar, y si alguien está trabajando, que lo haga público y lo explique, cuál sería el impacto de la vacunación masiva de BCG durante todos estos años en la Argentina, que según sostienen diversos estudios internacionales, genera una suerte de inmunidad cruzada, o inmunidad de cruce, como se suele decir.
Lo cierto y lo concreto, y digo esto y tengo en la mente una gran cantidad de gente amiga del sector gastronómico que está desesperada por poder volver a trabajar con algo que se parezca a una normalidad, que esto va otra vez a una cuenta regresiva y que en principio no va a haber condiciones, salvo que haya un día de rebelión, un día de fastidio, un día de hastío. Mientras tanto, la destrucción del patrimonio es una constante. Hay una destrucción fenomenal del patrimonio. Hay gente, por ejemplo, como nos contaban, estos vecinos nuestros de Mar del Plata, que eran los trabajadores de esta parrilla, los chicos de la Europa, que de un momento para el otro se quedaron literalmente en la calle, sin recursos, sin ingresos, y en donde un Estado que en cada aviso te dice que te está cuidando porque habla del IFE. Hay que recordar que la gente que accedió al IFE recién lo está cobrando ahora mayo, con junio que ya termina. ¿Sí? Hay en todo esto, por supuesto, cuestiones que deben ser citadas, que tienen un sesgo positivo y espero que operativamente lo sean. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, le otorga a la Argentina un crédito de $500 millones, obviamente con un periodo de gracia, plazo extendido, tasa muy baja. Esos $500 millones que Argentina recibe en un contexto en donde continúa este minué innecesario, alargado, interminable de la renegociación de la deuda, permitirá constituir un fondo que irá a sostener el capital operativo de las pequeñas y medianas empresas. Esperemos que la fase operativa de esto que anunció el ministro Culfas en el día de ayer tenga realmente una capacidad ejecutoria importante, simplificada y accesible, porque nos siguen condicionando con los mismos mecanismos de control, de ordenamiento y de costo que tiene operar en la Argentina en tiempos normales, como si alguna vez Argentina tuviera tiempos normales. Estos son hiper menos normales que los tiempos habituales. En el día de ayer, en una pieza interesante para mí, más de análisis que de lectura periodística, de análisis sociológico, diría. En la tarde-noche de ayer, uno de los tantos argentinos que está en el exterior haciendo cobertura para medios de Capital Federal, una joven que está en Italia, que hace unas coberturas muy agradables, muy sensatas, estaba en Milán. Para el momento en que ella apareció en la pantalla de TN, en Milán eran las 2 de la mañana, 2 de la madrugada. Estamos ya en el verano europeo, cerrando junio, entrando a los 2 meses más cálidos del verano europeo, que son julio y agosto, donde, por ejemplo, para hablar de lo que está pasando en el planeta, ayer en Siberia se alcanzó el clima dio una temperatura récord histórica de 38 grados. 38 grados en Siberia, ¿no? Estamos hablando del otro gran tema de la humanidad, que es la cuestión del cambio climático. En este sentido, los colegas estaban totalmente estupefactos porque las imágenes que se mostraban de Milán ayer a las 2 de la madrugada, estamos hablando de un día jueves, ¿sí?, post pandemia, en Italia, en el área que fue centro de la situación de mayor impacto del coronavirus en Europa, con esas imágenes tremendas que mostraban los camiones militares llevando los féretros para un crematorio. Bueno, ¿qué pasaba allí? Y estaba lleno, la calle estaba llena, los bares estaban llenos, los restaurantes estaban llenos. Y la colega que llevaba el barbijo, porque dice que todavía en esa región es obligatorio llevarlo, mostraba que la mayor parte de la gente no tenía puesto el barbijo. Entonces los colegas argentinos aquí decían, ay, pero ¿cómo puede ser después de lo que pasa? Es que es la naturaleza humana. ¿Ustedes saben qué hizo la gente el día que terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Saben qué hizo la gente el día que terminó la Segunda Guerra Mundial? Salió a bailar, salió a cantar, salió a tener sexo, salió a emborracharse, salió a vivir. Cuando hablan de no, viene una nueva normalidad, como si de pronto fuéramos a volvernos todos augustos franciscanos de clausura, caminando, mirando para abajo como mujer islámica con temor. No va a ocurrir eso. La constante de la humanidad es vivir, es celebrar la vida, es alegrarse al respecto de la vida. Esta mentira fascista al respecto de un mundo más pobre, pero más justo, como dijo Alberto Fernández, es un disparate ideológico que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Mar del Plata va a enfrentar hoy un día muy complicado. Lamento profundamente, lo lamento en el alma, que lo primero de lo que tenga que hablar es que esto se va a mantener en fase 4, que la fase 5 se ha interrumpido y la verdad que no se termina de entender. Francamente, el criterio no se termina de entender. Por otro lado, en una cuenta de Twitter que les recomiendo, que se llama Dr. Kunz, una persona que evidentemente es médico,
pero que ha elegido un acrónimo o ha elegido un nick porque tendrá que trabajar y está diciendo algo que nosotros, los de a pie, los del común, con eso que papá siempre decía que era lo menos común de todo, que era el sentido común, nos estamos preguntando, ¿por qué con una ocupación por debajo del 50% de las camas de cuidados intensivos se está hablando de colapso? Los invito a hacer un ejercicio, es un ejercicio simple. Miren en Google y fíjense y van a encontrar en esta época del año, por temas como bronquiolitis, temas de afecciones diversas, temas gripales comunes, de los que llamamos gripe común, la gripe de cada año, que en realidad ha ido descendiendo a partir de la ampliación de la vacunación antigripal, que sigue teniendo situaciones para debatir por la falta de abastecimiento en tiempo y forma de PAMI, por ejemplo. Ustedes van a encontrar muchas imágenes, tanto del IGA, del Hospital Internacional General de Agudos, como del Hospital de Niños, en donde ven gente en camillas en los pasillos, con un título que dice, saturada las guardias, saturado el hospital, no alcanza lo que hay. Es común en esta época del año. Es absolutamente común. El anuncio, hay dos cuestiones. Hoy hay medios que titulan que el anuncio sería con la presencia de Rodríguez Larreta y de Kicillof y el presidente, que no habría preguntas, y otros que dicen que sería un mensaje grabado del presidente y que obviamente no habría preguntas. Lo sabremos en el resto de la jornada. Quiero volver a algo concreto, porque ayer otra vez había confusión por el modo en que redactan los colegas porteños. Esto tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. No tiene que ver con el interior de la provincia. Nada de lo que se anuncie hoy tiene que ver con el interior de la provincia de Buenos Aires. Las diferencias en la provincia de Buenos Aires son que hay localidades que están en fase 5 y hay localidades como Mar del Plata que están en fase 4. Esta es la diferencia. Mar del Plata, que venía contando los días como preso para la salida para llegar a fase 5, hay que decir que lamentablemente por un caso concreto, real, de Mar del Plata, queda en fase 4. El criterio, para mí, es inentendible. Pero bueno, la responsabilidad política la tiene Montenegro, la responsabilidad operativa la tienen las autoridades médico-sanitarias del partido de General Pueyrredón. Ya continuamos.